estamos atendiendo dos tipos de pacientes. COVID, que son cada vez más, que nos van aumentando el uso de nuestras camas, como, al igual que todo el país, y un porcentaje de pacientes no COVID que también se mantiene alto, que también hay que atenderlos porque también son graves. Y el porcentaje de ocupación de camas promedio a nivel nacional, incluyendo pacientes COVID y no COVID en las unidades de tratamiento intensivo, UTI, alcanza al 95%. La región metropolitana completa pasan a etapa cuarentena. Es justo y necesario, como dicen en las misas. Está bien que sean rigurosos, pero también hay casos y casos. No hemos logrado disminuir lo que se disminuyó durante la primera ola de la pandemia. Estamos en un momento complejo. Le pido a la gente que se cuide. Efectivamente, uno, si no puede detectarlo a tiempo, lo puede pasar muy, muy mal. Muchas veces, la mayoría de las veces, el pulmón no llega a recuperarse, lamentablemente, por la infección por COVID. Y no logramos que el paciente oxigene, que su pulmón oxigene bien, y finalmente los pacientes fallecen. Bueno, llevamos 4 días, 5 días ya, 4 días por lo menos con más de 7.000 contagios diarios, 95% de ocupación de camas UCI, 500 muertos en 5 días. Claramente estamos en un momento crítico de la pandemia y por eso optamos nosotros hoy día por partir Estado Nacional con 3 invitados, 3 expertos en pandemia desde diferentes áreas, ¿no? Exactamente, porque al nivel de uso de camas y al nivel de contagios hay que agregar también el nivel de vacunas. ¿Cierto? Más de 6 millones de personas vacunadas, 3 millones con 2 dosis. Entonces, todas estas variables confluyen para un escenario que el presidente de la República recién ha anunciado, que se presenta el proyecto de ley mañana para posponer las elecciones para el 15 y 16 de mayo. Presentamos a nuestros invitados con él. Exactamente, estamos por aquí con el doctor Sebastián Ugarte, doctor de la casa obviamente, que además está conociendo y nos va a contar qué es lo que está pasando adentro de las UCI, qué pasa, en el caso suyo, ¿cierto?, en la clínica Indisa. Estamos también con el inmunólogo Miguel O'Ryan, experto en el tema de vacunas además, así es que vamos a estar hablando precisamente de eso, qué pasa con las nuevas cepas, qué pasa con el proceso de vacunación, y Jimena Aguilera, miembro del Consejo Asesor COVID-19, y quien nos va a contar precisamente, deberíamos partir por ahí, ¿cierto? Porque el viernes en la noche tuvieron una reunión de emergencia del Consejo Asesor y ustedes fueron los que le propusieron al presidente Sebastián Piñera posponer las elecciones. Jimena, bueno, buenas noches a todos, pero Jimena, pasamos de inmediato. Que fue unánime, entiendo, lo que ustedes le piden al presidente. ¿Qué tenían a la mano, qué tenían ustedes a la vista para hacer una petición unánime al presidente de la República que termina siendo escuchado? Bueno, en rigor, la verdad es que fue él el que nos consultó. No es que nosotros le hayamos propuesto, sino que él nos envió a través del ministro la consulta respecto a cuál era la opinión del Consejo en relación a posponer las elecciones por aproximadamente un mes. Y nosotros lo que tuvimos a la vista es el aumento brusco de casos, la condición de estrés de la red asistencial, la poca disponibilidad de camas, el hecho de que hay circulación comunitaria de variantes que son más transmisibles, y esas razones ya eran suficientes como para plantear la necesidad de ver que un evento como las elecciones, que si bien pueden desarrollarse de buena forma en el acto eleccionario mismo, tienen anexa una serie de otros elementos, como por ejemplo son los festejos posteriores a las mismas elecciones, el momento del recuento de votos, el mismo movimiento de la gente para ir a votar, que hacen ver de que en realidad puede ser un riesgo y que la situación de la votación en un contexto en el que es difícil predecir cuál va a ser el curso que vamos de aquí hacia adelante, era prudente posponerlo, porque si bien nosotros estamos vacunando, aún no logramos ver el efecto protector de la vacunación, porque estamos muy cerca del momento en que se está poniendo la segunda dosis. Y por otra parte, por ejemplo, los vocales de mesa empezaron a ser vacunados, pero no van a estar protegidos hasta no tener su segunda dosis. Entonces, todas esas razones nos llevaron a plantear que era prudente posponer la elección, pero que ese periodo que se está ganando implica que el gobierno haga un esfuerzo adicional en reforzar algunas medidas, en reforzar la vacunación, reforzar la trazabilidad,
el tratar de vacunar más los días de fines de semana, el mejorar la trazabilidad yendo a domicilio, que algunos anuncios ya los hicieron el sábado y hoy día, y tratar de tener un lenguaje más claro hacia la población respecto de la situación en la que estamos viviendo. Jimena, ustedes también aconsejaron la fecha del 15 y el 16 de mayo para el que han sido postergados, o sea, la propuesta del gobierno que va a entrar mañana al Congreso, que sean las elecciones esos días. El ministro nos planteó un mes, aproximadamente un mes. Son 5 semanas. Sí, 5 semanas. Y la pregunta es, ¿tenemos garantías de que en 5 semanas la situación actual, que claramente vamos a ver si es tan crítica, más crítica que el año pasado, pero claramente es muy, muy crítica, va a estar superada para el 15 y el 16 de mayo? No, por eso estaba diciendo de que como no hay garantías y como vamos hacia el invierno, nosotros lo que planteamos es que hay que reforzar algunas actividades para tener más garantías de que estemos en un mejor pie. Primero, que esta cuarentena sea estricta, lo que decía, mejorar la trazabilidad, aumentar más la cobertura de vacunación, el tener un mensaje coherente a la población respecto de la situación, que yo creo que el mismo presidente ayer en su alocución fue bastante directo respecto de la situación y el riesgo que estamos viviendo, y todas estas señales de cuarentena, posponer elecciones, de alguna forma a la gente le hacen ver el riesgo en el que estamos viviendo, y que si se llegara a levantar la cuarentena sea en forma prudente, coherente, que se levanten las acciones dependiendo del riesgo y no exista esta situación que a la gente le genera señales contradictorias de que hay actividades, por ejemplo, que el teatro esté abierto y no se pueden hacer otras actividades que son de menor riesgo. Miguel, pongámonos con la curva que llevamos ahora y las medidas que conocemos hasta ahora, entre ellas la última. ¿Ustedes ven que al 15 y al 16 de mayo debiéramos mantener esta cuarentena con más de la mitad de la población de Chile? Los grandes centros urbanos, metropolitanos, están con fase 1. ¿Ustedes, la perspectiva que tienen es que vamos a mantenernos hasta esa fecha en este tipo de cuarentena? Es difícil decir que vayamos a mantener necesariamente la cuarentena en toda la región metropolitana por un mes. Va a haber que ir viendo las cifras de una manera muy cercana, pero lo que sí hay que tener claro que entramos en otoño-invierno, lo dijo Jimena, y es muy claro de lo que hemos vivido de la experiencia del hemisferio norte, que es cuando este virus sube. Y eso hay que tener, esa es la perspectiva, eso es lo que tenemos. Los pics son en junio y en julio. Lo que tenemos que tratar de hacer ahora es tratar de que ese pic sea lo más bajo posible, agregándose. Yo siempre digo que Chile es un laboratorio natural único en el mundo ahora, porque somos uno de los pocos países que está entrando en otoño-invierno, donde sabemos que los casos aumentan, pero al mismo tiempo con una vacunación que va avanzando en forma masiva, cada uno compitiendo con el otro de alguna manera. De tal manera que lo que uno puede esperar dentro de las incertidumbres que hay, que de aquí a un mes, la sumatoria positiva de la vacunación, más la sumatoria positiva de una cuarentena bien llevada, va a permitir que los casos no solo no sigan subiendo, sino que se aplanen, las UCI entonces puedan sostenerse o bajar su nivel de ocupamiento un cierto grado que permita hacer un acto eleccionario de 2 días que no produzca un desbalance significativo. Miguel, pero tú decías, estamos entrando recién al otoño, por lo tanto, lo que podemos esperar es que la cantidad de casos de contagios puedan aumentar. ¿Podemos hacer alguna proyección de a cuántos casos vamos a llegar? El ministro hace una semana aquí sentado dijo que había 3 escenarios, que estábamos en el de al medio y que el peor era llegar a 9.000 contagios diarios. ¿Podemos pensar que vamos a llegar a tener 9.000 contagios diarios? Podríamos llegar a eso y podríamos llegar a más. ¿A 10.000? Si uno ve lo que ocurrió en el hemisferio norte, países tan desarrollados como Alemania, como Estados Unidos, el pic en el segundo invierno duplicó o triplicó en algunos casos el del primer invierno. ¿Pese a la vacuna? No. En ese caso no tenían vacuna. No habían vacuna. Pero acá. No. Entonces quiero poner en perspectiva que el riesgo inminente está. ¿Cómo podemos hacer todos la pega para que eso no ocurra? Vacunar, vacunar y vacunar. Que mientras más rápido vacunamos, mejor, con las 2 dosis. No desprotegerse en quienes están vacunados, ojo, menos con una dosis. No juntarse porque eso aumenta el riesgo, y mantener las restricciones, las cuarentenas, siguiendo las curvas, y esas decisiones tienen que irlo tomando el Consejo Asesor, obviamente, junto con las autoridades, basado en cómo van mirando las cifras que van a ir avanzando semana a semana.
Vemos, Sebastián, que las tasas de letalidad ceden de alguna manera. Eso es probablemente efecto de que los adultos mayores, que son el grupo de mayor riesgo y con más tasa de mortalidad en general en una pandemia de este tipo, ya están con segundas dosis y se nota que en el segmento etario más alto hay una caída. Pero otra cosa es en la cancha y ustedes están ahí, están todos los días recibiendo pacientes, tratando pacientes, lidiando con pacientes muy complejos. ¿Qué diferencia ven ustedes en este pic, si se le puede llamar pic, con el de junio del año pasado, donde están los pacientes ventilados? Bueno, yo incluso en lo que se refiere a letalidad tendría cuidado y esperaría que venga el ascenso importante de casos antes de sacar cuentas. ¿Por qué esto, Matías? Porque... Pero con los datos que tenemos ahora, en los adultos mayores se ve una tendencia a la baja. Sí, pero ¿qué es lo que ocurre? Y no solo en mortalidad, sino también en hospitalizaciones en adultos mayores, eso es así. Pero en términos de la letalidad de la enfermedad, es menor en el periodo previo al pic que en medio del pic. Esto puede ser por muchas razones, porque hay menor disponibilidad de recursos sanitarios, o porque la carga viral que reciben los pacientes y la demora en consultar por la sobrecarga hace que lleguen más graves. Entonces, la letalidad de los meses de enero y febrero no necesariamente va a ser la misma que de junio. Entonces, en esto hay que ser muy, muy prudente para evaluarlo. Pero lo que estamos viviendo ahora es un momento con una conversión de camas mayor a la que tuvimos en junio, eso es importante, mayor que la que tuvimos en junio, con un 25% menos del personal que tuvimos en junio, o sea, hay bastante menos personal atendiendo más camas, y en un periodo previo al pic. O sea, cuando todavía no llegamos a otoño-invierno, estamos en esta situación. Con un 20 a 30% de camas de otras patologías que no tuvimos el año pasado, y con las camas de pediatría, no todas vacías, sino con una parte de ellas ocupada. En resumen, la receta perfecta para un escenario complejo. ¿Usted diría, doctor, que está colapsado el sistema hoy día con ese escenario? En el caso, por ejemplo, de la UCI, donde usted está en la clínica Indisa, ¿cuántas camas le quedan? No está colapsado, pero está muy, muy estresado. Entonces hay que ser muy responsable y tomar todas las precauciones. Nosotros ya en el día de mañana vamos a abrir 12 camas más. Pero hoy día domingo, a esta hora, ¿cuántas camas le quedan? O sea, en este momento quedaba una cama. ¿Una cama? Sí, pero no es raro, no es raro que uno amanezca con una cama o con ninguna cama y genera movimiento. Entonces, esto que se dice 95% significa que hay por lo menos la mitad de las UCI de Chile que no tienen ninguna cama. Claro. Y que algunas tienen una. Eso significa 95% en castellano plano. ¿Y significa eso, doctor, que estamos cerca de, o tal vez enfrentando el dilema de la última cama? ¿Están eligiendo en alguna parte médicos a quién subo, a quién no subo a la UCI? Bueno, eso puede ser, pero lo que ocurre es que además tenemos una sincronicidad de la epidemia. No tenemos esta facilidad que teníamos antes, que podíamos trasladar un paciente a otra región que tenía cama. Entonces, estamos muy, muy justos, algunas camas quedan, pero si aumentan los casos, ahí sí que no tendríamos capacidad de respuesta. Entonces, hay dos cosas que hacer. Aumentar en algunos cientos de camas más todavía. ¿Cómo hacerlo? Es un problema mayúsculo. Y aplicar todas las medidas de restricción de desplazamiento y de vacunación masiva y de trazabilidad para enfriar el proceso. Y de prevención de las mismas personas. Doctora Aguilera, ¿cómo evalúan ustedes, y Miguel, también tu expertise por el trabajo que están haciendo con vacunas, la arremetida de las nuevas cepas? Miguel Allende, que es una de las personas que está a cargo justamente de hacer todo el trabajo genómico de la búsqueda,
Dice que una cosa es lo que han podido detectar, pero que probablemente es la punta del iceberg y que hay mucho más de lo que somos capaces de cuantificar. Sí. ¿Cómo lo evalúan ustedes para las medidas de políticas públicas y ustedes en cuanto al trabajo de las vacunas? Bueno, nosotros desde que se hizo la alerta en Inglaterra con la variante, hicimos una recomendación al Ministerio de reforzar la vigilancia genómica. El ISP ya la venía realizando, pero que era necesario aumentarla, hacer una focalización en los viajeros, porque hay dos formas de enfrentar la vigilancia de las cepas nuevas y que son complementarias. Uno es detectar si están circulando, para lo cual tú vas a lugares donde hay mayor probabilidad de que existan estas variantes, por ejemplo, los viajeros o personas que tienen cuadros raros, reinfectados, etcétera. Y lo otro es que tú necesitas saber cuál es la prevalencia de esas, o la proporción de esas nuevas variantes en relación a lo que estaba circulando anteriormente. Entonces, lo que se ha hecho en Chile con bastante rapidez fue detectar que efectivamente han ingresado primero en viajeros, pero también ya se han detectado en personas que no tienen antecedentes de contacto con viajeros, por lo cual nosotros planteamos, por eso en la nota al presidente, que ya hay transmisión comunitaria. Lo que no sabemos es cuánto, y para eso se necesita un sistema de vigilancia con mayor proporción de muestras. Disculpa, transmisión comunitaria, dicho en buen castellano, es que se le perdió la pista. Claro, ¿no es así? claro, que se le pierde. Que O sea, no que en es el fondo sea ya una está. persona que la seguimos, ¿Qué es lo que sino pasó en Alemania? Por ejemplo, en Alemania, Angela Merkel hace su anuncio de que tiene una pandemia sobre otra porque se triplicaron los casos por la variante inglesa. Entonces, es lo que pasó, es lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en todo el mundo, que uno ve, incluso el director de la OMS, si ustedes se acuerdan, a fines de febrero hizo un discurso en que dijo que las medidas de salud pública estaban funcionando porque iban hacia abajo y ahora van el mundo hacia arriba. ¿Y debiéramos cerrar las fronteras en ese sentido? Pensando, claro, ya está aquí, pero que sigue llegando gente de otros países con las restricciones que anunciaron, pero tal vez habría que cerrarlas de frente. Nosotros recomendamos en octubre de que se hiciera un trabajo más estricto con el tema de los viajeros, y después, bueno, cuando aparece el tema de la variante, de que efectivamente se recomendara explícitamente que se evitaran los viajes innecesarios, porque en realidad el problema mayor que ha habido acá es la gente que sale de vacaciones y vuelve, no tanto los turistas, pero también era un problema, y que por lo tanto eso se debería evitar, y en algunos destinos que son de más riesgo tratar de eliminar vuelos. Cuando se habla de cerrar fronteras, en realidad la gente dice cierre de fronteras, pero en rigor uno tiene que seguir recibiendo barcos, camiones, claro, pero y aviones, porque si no, no recibiríamos ni vacunas, ni gas, ni nada. Pero se podría, por ejemplo, prohibir el ingreso de turistas o de gente que venga de Brasil. No, eso es lo que nosotros recomendamos, de hecho. Recomendamos que se prohibiera. ¿Eso fue en octubre, me dice? Sí, en octubre. Dicen que la trazabilidad lo recomendaron hace tiempo, que ahora se está yendo a las casas, que en octubre esta suerte de cierre de frontera y lo que van de plantear ahora, ¿sienten que las autoridades van un poco más lento de lo que ustedes quisieran? En algunos temas sí. ¿En cuáles puntualmente lo ven lento? Puntualmente en el tema de los viajes, nosotros la verdad es que habíamos pedido hace tiempo de que las personas que entraran fueran a una cuarentena estricta con supervisión. Eso ya lo anunciaron, pero eso podría haber sido un poco antes. Ahora, también es claro que aunque uno pretenda cerrar la frontera, igual la variante va a llegar, puede llegar más tarde, pero es imposible evitar que llegue en algún momento. Entonces eso es lo que nosotros queríamos, que se atrasara. Se hicieron una serie de medidas, en todo caso de viajes, se fortaleció la vigilancia de viajeros, se buscaron variantes en los viajeros, por eso se descubrió, se empezaron a hacer muestreos al azar en el aeropuerto con las personas que llegaban especialmente, y de las que venían de destinos más peligrosos se les muestreaba todo. Sin embargo, nosotros queríamos efectivamente lo que ahora se pidió, que es que todas las personas van a una cuarentena en un hotel, y que se quedan supervisados hasta tener un PCR negativo. Nosotros queríamos el día 7, dijeron el día 5, pero bueno. Y lo otro que quisiéramos nosotros también, y que hemos enfatizado y que el Ministerio también ha tratado de lograr, es esta falla que tenemos en tener los casos activos en residencias sanitarias. Nosotros necesitamos que la mayor proporción de los casos activos estén aislados y no estén en su casa, porque sabemos que la tasa de ataque dentro del hogar es muy alta. Y eso también nos ha costado. Una de las preguntas que a uno le hacen todo el tiempo es, oye, ¿y las vacunas sirven nos protegen en contra de las nuevas cepas, de la británica, de la brasileña, la Sinovac, que es la que más se ha puesto en nuestro país? ¿O todavía no sabemos, Miguel? Se está investigando intensamente, tanto a nivel de laboratorio, tomando suero de personas vacunadas con las diferentes vacunas y ver si inhiben o no
estas variantes que mide una parte del sistema inmune. Hay que ser cauteloso porque la respuesta cuando nos vacunamos no son solo anticuerpos, mucho más compleja que esa, pero se está midiendo eso. Y hay unos pocos estudios de ensayos clínicos que han ido a evaluar. ¿Qué es lo que podemos decir a la fecha con la información que hay? La variante británica, aparentemente las vacunas que hay disponibles actúan en general bastante bien, puede haber una leve disminución, pero aparentemente los datos sugieren que actúan bastante bien. ¿Para todas las vacunas que tenemos conocimiento o para las que tenemos en Chile? Generalmente para todas las vacunas, yo diría tanto las de mRNA como la de vector viral, como la de virus inactivado, las diferentes informaciones que se van adquiriendo de diferentes estudios sugiere que anda bastante bien, es una buena noticia porque es una de las que más predomina. Ya, sin importar si uno se puso la de Sinovac y Pfizer, por ejemplo, porque por aquí alguien me dijo, no, dicen que la de Sinovac funciona bien, pero no la de Pfizer. No. Eso no es verdad. Funcionan, pueden haber algunas, no son estudios comparativos entre una, pero puede haber un poquito de disminución de una u otra, pero funciona. Ya. La que podría dar un poquito más dolores de cabeza es la variante sudafricana, que ha circulado por ahora bastante menos, pero donde la eficacia de algunas de las vacunas parece ser bastante menor. Hay un estudio muy concluyente, diría yo, de la vacuna de Oxford AstraZeneca, en un estudio clínico, que por lo menos para infección leve a moderada, no sabemos para infección grave, porque ojo, puede ser que las vacunas no protejan tanto contra leve o moderada, pero sí contra infección grave, pero no dio muy buena protección, prácticamente nada. En la variante sudafricana, la de Oxford. Hay que seguir mirando. ¿Y la brasileña? Y la brasilera, la que está menos estudiada hasta ahora. Hay datos muy preliminares e incluso un poco contraproducentes todavía para entender si vamos a Sinovac, que es lo que más le interesa probablemente, porque es lo que más recibe nuestra población, y Brasil es el país que está más cercano, entonces probablemente una variante que podría llegar. De partida hay dos variantes brasileras, está la P1 y la P2, una viene de Manaus, la otra aparentemente de Río de Janeiro. Un estudio sugiere, muy poquita gente, que a lo mejor la respuesta de anticuerpos Sinovac podría ser bastante menor, pero hay otro estudio que sugiere que podría haber. De tal manera que eso es historia en evolución todavía. Sebastián, el momento de las UCI probablemente es el que a nosotros más nos preocupa porque ahí se está jugando el partido final, ¿no? Nos han contado que hay más gente más joven que en el episodio 1, que actúan distintos, se comportan distintos, luchan más, entonces están más tiempo y eso ocupa más las camas. ¿Cuál es la realidad que usted ve todos los días ahí? Sí hemos visto pacientes más jóvenes y que al parecer llegan un poco más tarde. ¿Por qué? ¿Cuál es su experiencia? Lo que vemos es que el paciente ingresa antes. 7 días después estábamos decidiendo si intubarlo y conectarlo a un ventilador. Cuando había llegado a tiempo, se le podía tener con naricera de alto flujo, en un prono, un decúbito acostado boca abajo. Sebastián, disculpe, ya que nos está escuchando y viendo tanta gente, usted dice que a veces llegan tarde. ¿Cuál es el momento que hay que ir? Porque a veces uno dice, como están las UCI, como están los hospitales, no puedo ser exagerado, pero eso es un diagnóstico que lo hacemos los que no somos médicos. ¿Cuándo dice usted que hay que ir? Los jóvenes están llegando y está siendo muy normal que antes de 24 horas hay que introducirle un tubo y conectarle a un ventilador. Ya. ¿Qué significa eso? Que si uno tiene un cuadro que es sospechoso de coronavirus, consulte. Si está evolucionando en observación en su casa, porque no parece tener signos de que le falta el aire, ¿no es cierto?, no tiene una respiración acelerada, sería muy prudente, si puede, aquellos que puedan, medirse la saturación. Ya. Hoy en día hay saturómetros. Y mejor que se vayan a una residencia y lo estén en su casa. Idealmente. Ustedes están hablando de pacientes con PCR ya positivos. Claro. Sí. Positivo. Sí. Positivo. Medirse la saturación. O estar en una residencia y en esa residencia que le estoy monitorizando. Frecuencia respiratoria, saturación, etc. ¿Por qué? Porque ocurre algo en los jóvenes que son tolerantes a la hipoxia. Es una hipoxia feliz, que tiene muy poco de feliz, ¿no es cierto?, o silenciosa. Y
realiza mayor trabajo respiratorio y su pulmón se va dañando y llegan ya in extremis a la primera consulta al hospital. Doctor, también usted decía una cosa importante, que faltaba personal. Algo ha pasado, al parecer, con el cansancio que tuvo el personal después de la primera ola, ¿cierto? Que han habido renuncias o gente que está con licencia y por lo tanto hay falta de personal. Efectivamente, hay gente tal vez inexperta que está trabajando, que está hoy día en las UCI. Sí, es real, sin duda eso es así y es parte de lo que... De hecho, el gobierno mandó una orden para que los becados que están formándose vayan a atender también a las UCI. Así es, esta es una enfermedad compleja. La ventaja es que su manejo es bastante protocolizado. Entonces, teniendo equipos expertos, esos equipos expertos pueden supervisar la labor de otros. Pero en concreto, si uno tenía un equipo de 100 personas, hoy día quedan 70. Y si las camas ahora son el doble, tienen que ver el doble de camas con un tercio, un 25% menos de gente. ¿Qué impacto puede tener esto con que más gente pueda presentar licencia al estar con más sobrecarga de trabajo? Puede ser. O sea, para ponérselo en claro, he tenido enfermeros que han hecho arritmias en medio de un turno, enfermeros que han hecho una parada cardíaca en medio de un turno, médicos con dermatitis que han tenido que afeitarse la cabeza porque no tienen cómo seguir trabajando. Ese es el nivel de repercusión física que tiene el personal. Yo quiero aprovechar, Connie, que tenemos estos 3 especialistas, 3 doctores, que miran de distintos lados este pulpo, porque tiene distintas entradas, que le digan ustedes a la gente un poco a qué nos enfrentamos, cuáles son el llamado urgente que hacerle, porque ustedes tienen la credibilidad de ser expertos en esta materia. Jimena. Bueno, decir que este es un momento crítico de la pandemia y que todos tenemos que cuidarnos. Y eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene que asumir una responsabilidad en evitar los lugares cerrados, las aglomeraciones, evitar ir a reuniones sociales. Si tiene síntomas, ir a hacerse el examen. Si uno se va a hacer el examen, en ese momento ya se aísla y no vuelve a circular a ningún otro lado. Y advierte al resto de las personas con las que estuvo de que se contagió, si es que aparece positivo. Es decir, el tratar cada uno de nosotros de parar el virus en nosotros y cortar la cadena de contagio. Y tratar de contribuir a eso en los ambientes en los cuales estamos. Yo creo que es muy importante eso de que también haya unidad en relación al momento en el que estamos viviendo, porque es un momento en el que todos tenemos que tratar de contribuir a evitar que siga agravándose la situación y sobre todo el estrés sobre el sistema asistencial que nos está contando el doctor Ugarte. ¿Sienten ustedes que la gente allá afuera, digamos, o todos nosotros, no hay real conciencia de la gravedad de este momento, Miguel? Es muy probable o es posible, es difícil, digamos, la gente está cansada, es normal, llevamos un año. Yo quiero sumarme al mensaje de Jimena, estos son momentos críticos, decirle a la población que son momentos críticos, pero tenemos esperanza. El año pasado estábamos entrando en un ambiente donde no sabíamos si iba a bajar en verano, cuánto iba a bajar, pensábamos que íbamos a tener vacunas, quién sabe cuándo. Ahora van a venir vacunas que permiten visualizar razonablemente que esta pandemia no va a durar 5 años, que ojo, sin vacuna podría durar 5 años. Teníamos 5 años en esta situación. Podría durar 2 años, ojalá, si las variantes no nos juegan mal a pasar, pero ¿cuál es el mensaje? Es duro, estamos todos cansados, llevamos un año, pero estamos en la última milla donde no hay que bajar la guardia, tenemos que mantener bajo control para este invierno hasta que la ayuda llegue y haga su pega, que son las vacunas. Esperando que si todo funciona como esperamos, valga la redundancia, hacia la primavera que viene, empecemos a ver una luz en este camino. Entonces, un mensaje de esperanza, pero al mismo tiempo, como decía Jimena, este es el momento de ser muy firme y todos jugársela por mantener esta pandemia bajo control. Miguel O'Ryan, Jimena Aguilera, Sebastián Ugarte, que nos faltó perdón, doctor. Yo suscribir lo que dicen mis colegas, pero agregar un elemento. No queremos que nadie se enferme y realmente en estos días es clave cuidarse.
Pero si se llegara a enfermar y le preguntan por sus contactos, por Dios santo, dígalo, dígalo. Muchos creen que no voy a decir que estuve en contacto con un amigo para que pueda seguir trabajando, para que no lo dejen en cuarentena. Es el peor regalo que le puede hacer a su amigo. Por favor, si hay un momento en que tenemos que ser responsables, si nos llegáramos a enfermar y nos preguntan nuestros contactos, transparentemos todo. Es la única manera responsable de parar esta epidemia. Sebastián Ugarte, Jimena Aguilera, Miguel Orraya, les queremos agradecer haber venido a compartir su experiencia, sus conocimientos, sobre todo con las personas, porque esto es entre todos o es imposible, sencillamente. Muchas gracias a los tres por venir. Muchas gracias, buenas noches. Y nosotros ya tenemos a nuestro próximo invitado al otro lado del estudio, el candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín. Vamos.